Buenas a todos. Hola, muy buenas a todos. Sed bienvenidos un día más a La Cosa Nostra. Bienvenidos. ¿Qué tal? Hoy hablamos de una serie de televisión bastante interesante basada en una película también muy interesante. No De podía los ser Cohen, otra cosa que Fargo. Fargo, Bueno, vamos a evidentemente. ubicarnos. ¿Dónde Sí. está Fargo? Fargo se encontraría en Dakota del Norte, ¿vale? Pero haciendo frontera Oh, con Minnesota. Minnesota, Muy con el bien. estado de Minnesota. Está Entre medias, casi, esto lo casi haciendo. hablaremos luego, pero en cierto modo hay cierto simbolismo, lo separaría un río que se le conoce como el Río Rojo del Norte. Ujú. Está Es ya decir, casi lindando con Canadá. sí, Y bueno, pues decir que hasta el momento hay 3 temporadas. Va a haber, bueno, habría supuestamente dentro de poco una cuarta, sí, que pero no se dará en Dakota del Norte, sino que se va a ir un poco más al sur, a Missouri. sí, Pero bueno, aún así habrá nieve, que es otro de los factor. grandes factores del entorno que lo rodea. Y bueno, vamos al lío, ¿no? Sí. Vale, primero principal, hay que entender tanto la película de los Cohen como la serie de Noah Hawley Mm, como una antología. Están conectadas todas estas tramas, ¿vale? Así que entiendo que la cuarta temporada que pretenden hacer también estará conectada con las otras tramas, aunque es verdad que la cuarta temporada es la que nos sitúa mucho más atrás en el tiempo, en 1950 para ser exactos, pero ya hablaremos de esto. Vale, Sería yo una creo precuela, por que así las decirlo. películas de los Cohen, o sea, las películas no, la película Sí, y concretamente las series, o sea, digamos que tiene, o sea, hay un simbolismo muy interesante que es la idea del salvaje oeste, de la, digamos, la parte más fría sí. de este planteamiento, porque hay una idea muy romántica del oeste que no es algo, no está equivocado, o sea, hay una parte de verdad en eso, pero hay una parte mucho más oscura, más fría y más cruda, que Claro, es lo que nos muestra Fargo. además, fíjate, siempre que hablamos de esa expansión de Estados Unidos, de ese salvaje oeste que solemos tener en mente, se Sí, nos viene a la mente pues California, Arizona, Kansas, sí. Lebanon, ¿no? Toda la parte central con los vaqueros. Pero ¿qué es de la parte en la que también hubo esa expansión, pero que es mucho más fría a la que hace referencia? La zona más nórdica, ¿no? Mm, O sea, generalmente tenemos en mente ese sol, esas montañas o planicies con también bastantes riscos, sí, como puede ser el Colorado, ¿no? Otro de los grandes ríos, de hecho, pero claro, aquí no hay sol ni grandes pastos o zonas, digamos, llanuras casi secas, sino que vamos a encontrarnos con la nieve. sí, ¿Esto a qué nos puede también recordar un poco? Pues a la época de David Crockett, en la que, como veis, siempre va a haber mucha gente con vestimentas de pieles, esa época en la que se cazaba, pues, por ejemplo, glotones o armiños o animales pues, o nutrias. Bueno, no sé si nutrias, bueno, puede que nutrias también. mm, Pero vamos, para sí, tener animales esos tipos varios. de pieles bastante potentes a nivel de entrar en calor. Ujú, Y bueno, ¿qué más? Bueno, habrá un montón de simbolismos. Si sí, alguien ha visto, por ejemplo, Los Simpson, puede ver que también aparece en la película, al menos, una estatua de una pequeña estatua de un leñador. Curiosamente, pues sería Paul Bunyan, ujú, que lo hemos visto, como he dicho antes, en Los Simpson con un toro azul y que se va a ver pues, en muchas zonas de Estados Unidos en la zona norte. ¿Qué más bueno, tenemos aquí? un tema que sería interesante es los arquetipos que, por lo menos en las tres temporadas de la serie y en la película, aparecen reflejados, que vendría a ser la autoridad, Sí, siempre representado por una policía, a excepción de la segunda temporada, que será un policía. En el caso del criminal,
o digamos el malo de la película. Y luego, por otro lado, estaría un arquetipo que sería difícil de describir. Yo lo he catalogado como el estúpido, egoísta, avaricioso, codicioso, etcétera. O sea, en la segunda temporada, por ejemplo, este arquetipo lo encarnará una mujer, pero en el resto sería esto. Esto vendría a ser un poco la estructura que hay Bueno, aquí. podemos decir que hay una estructura familiar por un central, ¿no? Donde se dará una dinámica de problemas, Sí. pero luego también está una un poco más externa, ya sea en la empresa, ya sea eh, vamos, el caso está fuera de la familia, muy cerca dentro de lo que cabe, pero puede ser un aspecto criminal, algo así, ¿no? Sí. Efectivamente. Claro, digamos que aquí todo empieza cuando llamémoslo el estúpido, por así decirlo, o la persona codiciosa, porque realmente no es estúpido querer tener más recursos o más cosas a tu alcance. Lo que pasa es que, digamos que la teoría del sueño americano establece de algún modo que si tú eres una persona honrada, trabajadora, ahorradora y que crees, digamos, en el sistema político, económico y social que se dan, que es, digamos, el capitalismo para entendernos, todo te va a ir bien. Si sigues de alguna manera, si tú eres una buena persona, en definitiva, que es un poco lo que nos pretende decir la obra, te va a ir bien. Pero si eres una persona que buscas atajos para conseguir llegar a ese sueño americano, las cosas te van a ir mal. Se te acabó la suerte. De hecho, si tienes mala suerte en Fargo, lo más probable es que mueras No me extrañaría. o que acabes en la cárcel en el mejor de los casos. Claro, digamos que aquí la ética en el mundo de Fargo tiene una gran importancia. Según Sí, cómo seas tú en un territorio tan hostil, paradójicamente, porque se supone que en un territorio hostil, si tú eres una persona que demuestra ser un superviviente haciendo lo que es necesario hacer, en teoría, y esto incluye hacer cosas que moralmente estarían consideradas como cosas malas, en teoría debería irte bien las cosas, claro. desde un punto de vista individual y tal. Pero, claro, aquí no funciona así. Aquí hay un planteamiento que digamos, esa idea de conseguir del destino manifiesto, de conseguir todo lo que te propongas, que como los Estados Unidos, que consiguen expandirse hacia el oeste gracias a este planteamiento y que de alguna manera justificaría todas las adquisiciones territoriales que los Estados Unidos han tenido históricamente, así como su influencia hasta la época en que la guerra de Vietnam se les para en seco. Aquí es donde claramente hay una ruptura con esta idea, pero antes de esto era algo muy normal, coge lo primero que puedas y que los demás, pues, entre comillas, que se aguanten. Sí. Pero claro, la Esto, película, esto lo el hemos nuestro visto en es, si tú eres muchas. una buena persona, si haces las cosas como deberías hacerlo, y aquí es donde entra en juego la ética, todo te irá bien. Pero como se te ocurra, de algún modo, hacer como hacían los antiguos bandoleros o los bandidos o en el salvaje oeste, las cosas te van a ir mal, porque es el camino de la sangre, es el camino de la muerte Sí. o de la Bueno, cárcel. esto lo hemos visto en otras muchas películas, no digo de los Coen, sino en general. Sí. Pues, por ejemplo, bueno, en el que se ve que llegan los colonos, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama, pero actúa Tom Cruise y eh, Nicole Kidman en una de Sí. ellas. También lo hemos visto, pues, por ejemplo, con Daniel Day-Lewis y, ah, vamos, en varias películas, ¿no? Uh-huh. Y sí, o sea, es llegar al territorio. Oye, mira, el primero que ponga la bandera aquí es que se lleva este pequeño territorio. Bueno, otra cosa, aparte del expansionismo, Uh-huh. que decir del dinero. Ahí, de hecho, ya aparece como tal también en la película y va a ser Sí, el dinero es un un factor. patrón.
Claro, de hecho hay una frase muy importante de la policía y es el dinero no es lo más importante de la vida, ¿no? Aquel Sí. que no está preocupado tanto por el dinero, Ujú. sino el cómo vivir, aunque sea pues una manera un poco más honrada y con menos dinero o con menos recursos, te va a ir bien, ¿no? En ese sentido es un poco, si estás pendiente del dinero y haces lo que puede ser ruin y avaricioso, se te acabó. Sí. Pero si no, dentro del cabe te irá bien. Sí, a ver, el dinero en cierto modo sería los recursos de alguna manera que necesitamos, lo típico. Nosotros usamos el dinero porque es un artículo con el que te puedes intercambiar bienes y servicios. Claro, una divisa. Una divisa al final. Ujú. Claro, claro, ¿qué ocurre cuando tú pretendes ganar ese dinero de manera poco honrada, digámoslo así? Claro, un atajo. Sí, el uso de atajos aquí no se puede hacer porque el oeste es... la naturaleza de alguna manera es una cabrona, ¿vale? Digámoslo así. Eso siempre. Y lo estamos comprobando ahora todos de una manera o de otra. Pero claro, ¿qué pasa en un territorio tan hostil? Porque claro, nosotros vemos la nieve, qué bonito, tal. Sobre todo en España no es muy común ver nieve, a menos que tú vivas cerca de la montaña o estés en el norte del país. Las cosas como son. Pero claro, allí toda la nieve, que a mi entender como que representa como un mundo nuevo, Una pureza también, ¿no? inmaculado, pureza. Mm. Claro, en el momento en que ella se empieza a claro, el blanco es un color que en el momento que se mancha con cualquier otro, ya lo has Deja de ser enturbiado. blanco. Claro, ¿qué Claro, deja ocurre? de ser blanco. Deja de ser blanco, se convierte en otro color. Mm, Claro, con el rojo de la sangre, por ejemplo, ahí se nota que esa inocencia, esa pureza de un territorio que parece idílico, claro, se va al carajo. claro. Hay que tener en cuenta que, claro, el rojo también es un color muy fuerte, ya lo hablamos el otro día con Better Call Saul, Sí, muy cálido, muy emocional, muy irracional, se puede sí, asociar tanto al expresivo de amor como, por violencia, ejemplo, a lo que vamos a ver, sobre todo, ¿no? Violencia, sangre. violencia. Normalmente también se ha incitado a la revolución de alguna manera con ello. Sí, pero Eh, una revolución es violenta como tal, sí, sí. generalmente, vamos, A ver, yo 90% de los entiendo que casos. una revolución sin sangre no es una revolución, entiendo yo. Una revolución es una evolución muy rápida. Generalmente suele ir asociada, pues eso, a hacerlo de una forma tan rápida que puede llegar a ser muy violenta. Puede ser. Es muy raro ver una revolución no violenta. Las hay, pero muy pocas. Ya, por eso la expresión que he dicho antes, normalmente yo siempre asocio revolución a sangre. Mm, En cierto modo, es lógico también. Es decir, normalmente tú planteas una revolución porque no te queda otra, no porque quieras. claro. Pero bueno, en fin. Digamos que este territorio, que sería tanto en la película como en las 3 temporadas que llevamos hasta ahora, que estarían ambientadas en Minnesota, supuestamente son casos reales, o al menos esto Bueno, es lo que nos plantea, acuérdate de lo pero que cambiados dice. los nombres. Claro, efectivamente, es lo que te iba a decir. Acuérdate de lo que dice, ponía al inicio de la película, ¿no? Esto es un hecho real, ta, ta, ta. Es nada Sí, más al inicio de la película. Obviamente, ¿qué es lo que quiere denotar? Realidad pura y dura. ¿Era real? No, pero tiene mucha realidad por encima, ¿no? Algo hay algo que tan, ocurre en tan diferentes épocas, porque claro. la película está ambientada en los años 80. No recuerdo exactamente el año, pero sé que era en los 80. La temporada 1 está ambientada en 2006. La temporada 2 en 1979. Ujú, La 3 en 2010. Y la 4 va a estar ambientada en 1950. Es decir, algo tiene el medio oeste norteamericano que para que incita se... a esto Claro. Sí, en sí, diferentes épocas. No es algo que ocurra en un momento determinado, es algo que sucede con el paso de los tiempos, o sea, de los años. Algo se mantiene en este tipo de territorios que yo creo que es la esencia del salvaje oeste que se mantiene ahí.
de algún modo expectante, tanto la parte, llamémosle honrada, que aquí, por ejemplo, pues figuras como la de las policías o el poli de la temporada 2, que yo creo que está ahí, pero claro, luego también te encuentras al criminal de turno, al malo, que también sería la otra cara. Y luego, pues, está el típico que quiere esforzarse lo mínimo posible, que lo hemos hablado antes con la figura del estúpido, el caprichoso, etcétera, que quiere hacer lo bueno para él, pero recurriendo a actos que son malos. Es decir, es una figura, no es neutro, pero tampoco es totalmente bueno ni totalmente malo. Es una persona que dices, joder, no le entiendo, pero no es el modo. Claro. ¿Qué hacemos? ¿Empezamos por la película un poquito? Por encima. Sí, o sea, esto yo creo que es importante tener en cuenta que no vamos a diseccionar tampoco la serie y la película mucho. No, tanto no. Y bueno, y antes de esto yo creo que sería importante decir por qué escogimos esto, que al principio no lo hemos hecho, pero un poco como idea hay que tener en cuenta una cosa. Fargo, como película, tiene un 7,8 de nota según Film Affinity. Las Una nota muy alta. temporadas 1 y 2 de Fargo, creadas por Noah Hawley, tienen un 8,2 y un 8,1 respectivamente. Es decir, una nota superior a la película. La temporada 3 tiene un 7,5. Esa es una muy buena nota, pero es verdad que según los que están afiliados, digamos, a Film Affinity, a votar, no la consideran igual o mejor que la película de 1996. Yo estoy de acuerdo con esta reflexión, no sé qué piensas sobre esto, si crees que llevan razón, que no, que la película es mejor. Bueno, La serie. la tercera temporada es verdad que es un poco más rebuscada, tiene a lo mejor otros guiños a otras referencias, vamos, con otra música, y a lo mejor hace que no guste tanto, pero aún así, a mí me parece que la han tratado muy bien. Es decir, el cómo está hecha está muy bien hecha. Sí, yo reconozco que a mí no me termina de gustar mucho. Yo lo reconozco. Es decir, no es mala para nada, pero creo que la esencia o sea, está la esencia de Fargo, pero hay aspectos como ese final, que no tienes muy claro qué pasa con Vargas, que hablaremos de él y demás, con el señor Vargas. Claro, dices, te da un final un poco ambiguo respecto a lo que planteaba la película y las dos primeras temporadas, que es la idea de que el criminal tiene que acabar muerto o entre rejas. No nos da a entender eso al final de la tercera temporada. Es cierto que está ahí con la policía, con Gloria Bargel, si no recuerdo mal, que se llama el personaje, que estaba ahí, le hace como un interrogatorio, él suelta su speech, pero no sabes realmente qué pasa con él luego. No lo tienes muy claro. Bueno, es de las pocas veces que se deja un final abierto, pero eso no tiene por qué ser malo, o sea que simplemente No, pero ha es verdad surgido que así. desconcierta mucho, porque claro, aquí el planteamiento de la ética de Fargo es muy importante, porque Sí, pretende sí, darte un mensaje. claro. Ahora habrá que ver si eso está hecho a posta para que en otras temporadas lo enganchen y acabes entendiendo o acabe el espectador entendiendo que realmente ha sufrido alguna pena, ya sea Eso o es algo estando en la... que deberíamos tocar, el hecho de si después de la cuarta temporada debería haber más temporadas o no. Yo tengo sentimientos encontrados con esto, pero bueno, Bueno, hablaremos de ello luego. Pasemos a la película, muy bien. que se ha considerado no película de culto, pero casi. Sí, Es sí. decir, a mí, yo cuando vi la película por primera vez, lo primero que pensé es, ¿qué acabo de ver? Es muy típico de los codirectores y co-creadores, vamos a decir, ¿no? Te quedas muchas veces de, bueno, cojo el guión, lo veo, al final acaba gustando, dices, ¿y cómo ha llegado a este punto? Es muy típico de los hermanos Cohen. Ya lo puedes ver además
Bueno, supongo que les gustará mucho Tarantino, porque Buscemi, por ejemplo, aparece en la película Sí, después justamente de haber visto cómo actuaba en Reservoir Dogs. sí, O sea que habrán cogido referencias y bueno, pues también más tarde ha sido utilizado junto con otros personajes, con otros actores en definitiva, en El Gran Lebowski. sí, Además haciendo el mismo rol, curiosamente, ¿no? sí, cierto. Entonces, bueno, ya hablaremos de ese tema porque también hay cosas muy curiosas. Mm, Pero bueno, sí. vamos a seguir con la película, ¿no? Sí, un poco de manera resumida, porque Sí. yo creo que no es tan importante, yo creo, contar aquí las tramas, porque es un poco lo que hemos hablado, realmente la estructura es la misma en Mm, todas, sí. por lo Y tanto si no, sería un muy poco similar. repetitivo tocarlo todo, pero es verdad que la idea vendría a ser que aparece la persona codiciosa, que vendría a ser Jerry, aparece en Fargo y quiere juntarse con dos criminales que son Carl y Gear para que secuestren a su mujer. Ujú. Él a cambio les da un dinero y él estafa a su suegro. Ah, wait. Sí. Muy bien. Esta vendría a ser un poco la trama. ¿Qué ocurre en este mundo que hemos dicho? Si algo puede salir mal en este mundo, saldrá peor. Saldrá mal, sí. Es Mal no, decir, lo siguiente. parecía que no iba a haber ningún tipo de fisura en el plan. Pues no, o sea, ocurre todo lo malo que podríamos imaginar. Un poli Accidentes, muerto, dos personas que estaban por allí también muertas. Mm, cruce con un venado, accidente, sí. todo. Vamos. O sea, todo lo malo que les Todo podía mal. ocurrir, les ocurre. Bueno, la propia secuestrada muere. Hay una policía que es Marge Bunde, que es esta entrañable mujer embarazada Ujú. que Sí. vemos en la película. A mí me gusta mucho este personaje. Sí, de hecho, si no es la única, es de las pocas que se salva en la película. Sí, sí, yo creo que es la única que se salva, yo creo. Por lo menos, o sea, no muere, pero tampoco se Eh, moría Carl. No, y no, no, llega a no, Carl sí casa que se moría. Que no se moría y era el otro. llega a casa, que eso es importante. Sí, Y vive sí. su vida. Y de Jolín, ¿qué ha pasado aquí? No, no, desde luego. Desde luego, desde luego. Luego hay como hay algunas subtramas un poco absurdas que yo no terminé de entender. Bueno, el Que es absurdo y como. el humor negro va a estar rodeando todo en general, tanto Ya, película es típico de como... los Coen. El humor negro es muy típico. Y el amor absurdo... Uy, el amor. Humor absurdo también, en algunos casos, no en todos, pero sí. Y Sí, de aquí hecho es no sería una raro que el mezcla. Fargo estuviera también planteado como idea. O sea, no se me había ocurrido hasta ahora, así que imagínate. Pero ahora que lo estoy pensando, esta idea del absurdo recuerda mucho a la filosofía de Albert Camus, que él Mm, planteaba el absurdismo como estilo de vida, que esto, por ejemplo, sí se ve de manera muy mejor, o sea, de manera muchísimo mucho mejor mejor. representada en el Gran Lebowski. Sí, sí, sí. Todo lo que les ocurre es absurdo. Aquí hay parte de eso. Todo lo que les ocurre a los protas, en general, es absurdo. Claro. Fíjate, es lo que tú dices, secuestrar a tu mujer para conseguir dinero estafando a tu suegro, ¿a quién se le ocurre? Ya, a ver, yo entiendo que Originalmente a nadie, dices. prota, que estaba con el agua al cuello, "Mm, sí, al final, claro, dices, bueno, ¿de dónde saco yo el dinero tan rápido? Bueno, pues se me ocurre esto, un plan sin fisuras, ¿qué podía salir mal? Pues evidentemente todo. todo. Evidentemente todo. De hecho, al final él acaba en la cárcel, o sea, tiene que salir corriendo, pero al final acaba en la cárcel. O sea, muy, muy curioso, la verdad, el planteamiento. Y la Claro. película viene a ser eso, en verdad. O Sí. sea, no tiene Luego, mucho más. fíjate, hemos hablado de la nieve, también hemos hablado del río Rojo del Norte, ¿no? Sí, Y de su contraste. Claro, es lo que tú decías, cuando se mezcla, ¿no? Ya queda de impoluto nada, de hecho se quedaría pues, como rosa. Eh, es curioso, ¿no? También es un color suave,
muchas veces romántico, pero aquí de romántico nada, ¿no? No, O aquí sea, es un olvídate. planteamiento violento de que la vida sigue su curso, aunque sea de manera violenta y cruda. Sí, sí, sí. Y bueno, pues todo va a ser una zona bastante boscosa, nevada, pero vamos, que de ser algo idílico, tampoco, no. Sí, Va a ser todo lo absurdo y todo lo violento que sea necesario y más. sí, a mí me parece un peliculón. Hay películas de los Coen que me parecen un poco así, pero hay otras Más que me parecen flojillas, un ¿no? dios. Y yo creo que Fargo me parece que es una de las mejores tramas de los Coen que tienen. Sí, bueno, es que está la Es mafia que de por el Gran Lebowski medio. está en el tope, ¿vale? O sea, por lo menos para mí. Pero Sí, Fargo vale. estaría como la tercera, yo creo. La segunda, yo diría que es o Crueldad Intolerable o alguna del estilo. Claro. Es que, a ver, pensemos una cosa. Tenemos ese ambiente, el absurdo, la violencia, y luego ya te quedas y dices, bueno, y tenemos ese ambiente nevado en el que, buah, ¿por qué no? Vamos a divertirnos a pesar de que haga frío, todo es puro, estás en medio del bosque. Pero luego, claro, tienes a muchos policías ineptos, no todos. Eh, tienes también a la mafia de por medio. Sí, Habla del sacrificio familiar por otro lado. Dime cuántos temas, de cuántos temas habla al ya, mismo habla tiempo de en una muchos temas. película. Sí, bueno, el tema Es del que es dinero, que al final en la película nadie se queda con el dinero. nadie. Total, ¿para qué, no? Hay un guiño del dinero en la primera temporada, eso es Sí, verdad. Que hay un guiño para de algún modo conectar la película con la temporada, sí. con la De primera hecho, temporada. claro, cogen ideas a nivel vamos, de escena de la propia película tan solo para los primeros capítulos de la primera temporada. Sí, Y luego, claro, en este caso, todo este embrollo, todo este lío se debe a un pensamiento que tiene el protagonista, por así decirlo, o uno de ellos, que es Lester, sí. hablando de la primera temporada, Uh-huh. después de, claro, de estar mucho tiempo rodeado de gente que le ha maltratado mal en su infancia, de hecho, ahora no es tan notoria, pero también es, en cierto modo, acaba siendo lesionado por bromas que le hacen sus propios antiguos compañeros de colegio. Y Sí, bueno, es curioso, pero estamos hablando de violencia infantil en su momento, sí. que ya ha sido, bueno, no, todavía sigue presente, pero no tanto, y la propia seguridad al trabajar para una agencia de seguros. Sí. Eso por un lado. Y claro, al estar hasta el gorro de estos compañeros o antiguos compañeros de colegio, resulta que se acaba encontrando en el hospital con el señor Malvo, que Uh-huh. también en este caso acaba en el hospital por haber tenido un accidente al cruzarse un venado. Sí. Y claro, al decir, Buah, yo es que estos les mataría, le surge la idea. Vamos, el decir les mataría hace que al final acabe por acabar de un modo violento, ¿no? Se dan esta serie de crímenes que se va dando, pero realmente no le había, a pesar de haber estado conversando el uno con el otro, no le dice de forma directa, mátalos. Por... Entonces, claro, ya accidentalmente sucede. Uf. Sí, Bueno, pues es como muy absurdo, que es lo que hablábamos claro, antes. O sea, son cosas absurdas que tú dices, ¿por qué pasa esto? No se sabe, simplemente pasa, ocurre. De hecho, hay muchos paralelismos por razones obvias, porque la primera temporada siempre suele ser la que siempre deja los mayores homenajes a la película a la que se está haciendo referencia. refiriendo, a la que se hace referencia. De hecho, Lester se parece mucho a Jerry, a su manera. Es Sí. cierto que la situación no es lo mismo, porque No, aquí lo que ocurre es que Lester mata por accidente a su mujer, tienen una bronca,
porque la mujer le ningunea, le está todo el día dando, entre comillas, palos, siempre discutiendo, él está siempre harto de ello, le acaba dando un martillazo en la cabeza, o sea, al final le sale por instinto, es decir, es instinto de protección. No quería realmente hacerle ningún tipo de daño, pero se mete de manera muy absurda y muy estúpida en un problema. Claro. De momento ya tenemos 2 accidentes. O bueno, 3 contando con el accidente con el venado. Sí. Así que sí, esto va a ser completamente accidental todo. Claro, A luego partir de estaría... ahí, luego ya va cambiando un poco la cosa, porque el Sí, comportamiento de Lester va a cambiar muchísimo a lo largo de la trama, en estos, no sé si eran 10 u 8 capítulos, pero por ahí. sí, por ahí. Y la mentalidad es que pega un cambio tremendo. Son 10 capítulos. 10 capítulos. Bueno, pues tenemos al señor Malvo por un lado, a Lester por otro. Hay que decir que acaba estando al menos, no todo, pero muchas veces relacionándose con la familia del hermano, ¿no? Que también van poco a poco surgiendo más problemas. Sí, Y bueno, llega al punto hasta que se tiene que ir del estado para estar un tiempo libre sin que se sepa de él. sí. ¿No? La nieve, por supuesto, estará presente, como hemos dicho. Y bueno, sigue trabajando en una agencia de seguros, por suerte, en ese otro estado. Y bueno, acaba por casarse, volver otra vez en este caso, como dice, en Minnesota, a pesar de que Fargo haga frontera con ella, pero sea de Dakota del Norte. Y bueno, se ve cómo acaba también matando a su propia esposa, en este caso, ¿no? De forma accidental, Mm, por el hecho de que lo que quiere es librarse de la cárcel, porque sí, le acaba poniendo su propio abrigo para que la gente crea que es él la propia víctima. sí. Sí, Absurdo, sí. vamos, Una completo. ida de olla. Claro, la complejidad, digamos, de este guión, la complejidad entre comillas, hace que mucha gente haya planteado, Dios, es la primera vez que una serie de televisión consigue superar a la obra original. Mm. Bueno, por supuesto, no hemos hablado de mafia, pero hay mafias de por medio, Sí. algunos más estúpidos que De otros hecho, la muchas manera veces. en la que acaba Lester me parece mucho mejor que la de Jerry. Es decir, el Mm, hecho de que muera en el lago ese helado me parece muy poético. Me parece muy de justicia poética. sí, sí. Ah, y hablando también de la mafia, pues decir que, bueno, también tienen esas dualidades de una persona un poco más inteligente y más callada, más introspectiva, mientras que la otra no deja de charlar, decir cosas y meter la pata, ¿no? Sí. Por lo general. Y Ujú. bueno, uno de los personajes... No, todavía no, eso es en la segunda, no digo nada. Bueno, la segunda sí que deberíamos empezar un poco a comentar porque es verdad que aquí la trama nos retrotrae a 1979. Recordemos que la temporada 1 está ambientada en 2006, pero en 1979 tenemos un mundo muy distinto. Sí. Estamos en finales de los 70, ya a punto de surgir los 80, un estilo totalmente distinto, se nota mucho en el ambiente, pero la nieve sigue formando parte, es Mm. algo que está No ahí, tanto, no no tanto, tanto, porque pero a lo mejor también estamos forma parte hablando, del lugar. de una transición otoño-invierno, pues todavía se ve que hay ciertos hierbajos secos, Sí, es verdad, pero es muy pero bueno, poético también eso, ¿eh? sí, 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 De cómo claro, la nieve de algún modo va a intentar borrar los errores que se han cometido allí. O sea, de sí. algún modo, o sea, yo por lo menos es mi interpretación, o sea, cada cual tendrá la suya, pero mi interpretación es esta. Mm. No, y luego Y hay que decir, bueno, pues que el contraste de todo colorido con los árboles y demás, a cómo acaba siendo con el invierno, mucho más blanco, casi monócromo, sí, y también es otro contraste más. ujú, sí, es verdad. Bueno, aquí tenemos como estúpida, en este caso, a
Peggy, creo que se llama, o Sí, Peggy, Peggy. Blomkist, el criminal, que sería su marido en este caso, Ujú. que sería Ed Blomkist. De hecho, me gusta cómo acaba porque el planteamiento, la idea me parece también muy, muy bien escogido. Y al poli, que sería Lou Solverson, que entiendo que este personaje es el padre de Molly, que es la policía de la primera temporada. Es decir, que se Sí, apelliden igual no es casual. Es para decir, nada. aquí hay una conexión. Sí, sí. Claro, ahí vamos a ir encajando todo este tipo de patrones de conexión. Por ejemplo, también habrá un personaje que es un indio. Sí, que aparece también en la película de Fargo, que estuvo en la cárcel. No se sabe el delito, pero aquí en la temporada 2 se nos cuenta cuál es el delito. ¿Ah? Bueno, y qué decir, también tiene el mismo apellido con un personaje mafioso. No sé si es el mismo personaje o es otro, pero podría ser un familiar de uno de los cabecillas de la mafia de la primera temporada. Sí, creo que sí. Creo que se hace referencia a la trama de la mafia, que es verdad que va un poco ahí aparte. Pero todo está conglomerado. Es verdad que no le estamos dando mucha importancia a la idea de la mafia, pero porque creemos que aquí la idea de la mafia no es tan importante Claro, en la trama. Es más bien una subtrama, sí. Aquí realmente. lo importante es, digamos, la ubicación y todo lo que ocurre en ese pueblecito, ¿no? En esa población, en Fargo. Claro. Bueno, la idea acaba bastante bien en el fondo, es decir, acaban secuestrando a alguien, esto ya se ha convertido en algo típico. También hay un accidente de coche, Sí, en este caso con Kristen Dunst, que hace un hace un papelón papelón. Hace un papelón. con su, no sé si es marido o es novio, creo que es Es marido, marido, es marido. es marido. Es marido, o sea, Que comparte a también, cuidado con ese personaje que tiene De tela. hecho, el personaje del marido, recuérdame por si que no estoy seguro al 100%, pero este moría en una carnicería, ¿verdad? Sí, y de hecho, claro, es que era el carnicero. Pero también tiene otro patrón con uno de los personajes de la película, y es el hecho de triturar. Ah, es verdad. Es verdad, la imagen de la trituradora. No, no sé, no lo había pensado, pero es verdad. Sí, sí, lo tiene, lo tiene. Es verdad, es muy buena esa. Bueno, realmente la trama es simple, es decir, pasa un poco lo mismo. Aquí Peggy, digamos, que es la mala, por así decirlo, bueno, la mala, la estúpida, acaba enchironada. Sí, O sea, no, no acaba. quiere, no quiere asumir un poco sus responsabilidades, pero al final acaba enchironada. O sea, la idea viene a ser eso y su marido Ed acaba muerto de manera bastante poética en la carnicería. Bueno, hay que decir del resto de familiares, ¿no? Es una mm, familia muy poderosa, con mucha riqueza, mucho Sí, dinero. Y bueno, también tiene una forma de actuar que puede recordar un poco a ese salvaje oeste, al estilo mafioso campestre, ¿no? sí. Una especie de mafia bucólica y... Sí, eso me recuerda un poco a Muerte entre las flores, que era una película de los Coen también. Sí, incluso puede haberse Puede ser basado un en la... homenaje. Sí, puede tener muchas, porque aunque sea en otro aspecto, cuando tú te coges, por ejemplo, por un puñado de dólares, Sí, lo que hace el personaje principal, encarnado por Clint Eastwood, es ir hablando con dos familias, en este caso en el mismo pueblo, no en Fargo, por supuesto, pero vamos, ir hablando con las dos familias mafiosas para eliminarlas por un lado y hacerse con el dinero por otro. sí. ¿No? Esta además está basada en una película de Kurosawa del año creo que 54, Ujú, o vamos, si no, rondando los años 50, sí. y luego pues ha tenido también sus secuelas después de Por un puñado de dólares, de la trilogía del dólar. Pero bueno, ahí está, ahí lo dejo. Vale. Bueno, y ahora nos toca meternos con la tercera temporada y última hasta el momento, Hasta el momento. que fue hecha en 2017. Bueno, la temporada 1 es de 2014, la 2 es de 2015 y la tercera tardaron como 2 años en hacerla.
en 2017. Nos traslada al año 2010. Otra vez casi al presente. Otra vez, sí, casi al presente, también en Minnesota. Y con esta yo tengo sentimientos encontrados. Cuenta. Porque es verdad que me gusta mucho la figura del criminal, que sería el señor Vargas. Me ¿Sí? parece un personaje típico de Fargo. Sí. Me gusta el personaje. Bueno, luego Pero, claro, están los... aquí el problema es que hay demasiados estúpidos. Bueno, a falta de un estúpido, vamos a poner unos cuantos más, Que ¿no? son los hermanos Stasi, que son Emmett y Ray. Emmett, digamos que tiene una empresa de coches, si no recuerdo mal. Qué casualidad, ¿no? Con la primera, o sea, con la Claro, película. sí, evidentemente, aquí hay paralelismos y Ray, pues es un muerto de hambre. Sí, básicamente. Aunque Básicamente viene a ser bueno, eso. decir que estos dos hermanos está interpretado por el mismo actor, Ujú. no es la primera vez que se hace, Sí, pero igual pocas veces McGregor, se hace, igual personaje. McGregor. Mm. O sea, buen actor, Y podría, esto, o sea, voy a dar una pequeña puya a este actor porque hizo un papel de mierda. No se tendría que haber prestado a hacer Aves de presa. vale. No se tendría que haber hecho porque yo tengo, o sea, a ver, yo entiendo que puede ser, no un actor va a poder hacer buenos personajes siempre, pero aparte de que la película me parece una mierda y demás, yo creo que hay ciertos actores con esto se pueden verse un poco manchados, que estamos hablando de Iwan McGregor, joder, que este tío es Obi-Wan Kenobi, no me fastidies. Entre ¿Cómo te otros. prestas a esto, tío? O sea, ¿por qué? ¿Qué se le va a hacer? Bueno, En volviendo fin, otra vez aquí mi a... puya. volviendo otra vez a Fargo. Sí. Eh, claro, el señor Vargas, ¿a ti te parece que sea un personaje asqueroso? A ver, sí, es un personaje asqueroso. Y además se nota que él procede de un mundo que es el mundo comunista, porque aparece una imagen de Alemania Oriental. La Mm. primera imagen que vemos de la tercera temporada es a una persona que le están haciendo un interrogatorio, como se hacía en la Alemania comunista, en la cual le dicen que él es el señor no sé quién. No sé si se hablaba de Vargas concretamente, pero imagino que Podría Vargas cambiarse el es un apellido nombre perfectamente. inventado para sobrevivir en Estados Unidos. Pero claro, aquí te habla de que hay un tío que se ha escapado de allí, pero que le echan la culpa a otro y que la Alemania comunista de alguna manera pues se va a cebar en el otro, como ya nos podamos imaginar cómo ocurre este tipo de regímenes. Bueno, en Sí, cualquier dictadura en general, pero quiero decir, es bastante conocido lo que pasaba en la RDA, sí. digámoslo así. Claro, la figura de Vargas es la de un tío que, bueno, es un prestamista, consigue ayudar a Emmett, Emmett le quiere devolver la pasta, pero Vargas no quiere la pasta. ¿Qué Curioso. querrá? ¿Qué Vargas querrá? quiere utilizar a Emmett, que es un pusilánime totalmente, tiene ahí a Vargas controlando todo el meollo y prácticamente haciéndole la vida imposible, pero el otro no puede deshacerse de él. Claro. Es el problema. Si a esto le añadimos a la trama del sello que tiene el hermano con su novia, que es Nikki, Mm. bueno, Bueno, que hay una escena brutal que parece que le esté poniendo los cuernos a la mujer con otra. Que en realidad, claro, ellos son gemelos. O sea, esto es importante. Los dos hermanos son gemelos. pero luego no se parecen tanto físicamente. Curioso. No se parecen tanto, pero consigue cabrear a la mujer del otro porque se cree realmente que le ha puesto los cuernos. Claro. Cuando no es así. Y luego, pues estaría la policía que sería interpretada, bueno, interpretada. O sea, el personaje se llama Gloria Bargel, que haría aquí, pues, de figura de autoridad, de intentar solucionar los problemas. Ujú. Un Claro, personaje también muy inteligente. sí, Sí, sí. Bueno, podemos hablar también un pelín de la música. Es verdad que, por ejemplo, cuando aparece, digamos, este personaje, Vargas, la música es, digamos, este tipo de música que te recuerda a la URSS.
¿no? Muy, Sí. muy rusa. Pero luego tiene, fíjate, un capítulo muy curioso que hace referencia a una sinfonía. Ujú. ¿Sabes cuál es, no? ¿Cuál es? Pedro y el Lobo. Ah, vale. Pedro y el Lobo. Fíjate que es una sinfonía bastante infantil, en el sentido de que va dirigido a niños, ¿no? Con un instrumento vinculado a un personaje, a uno de los animales, y Pedro. Y bueno, pues aquí más o menos hacen lo mismo. Según va apareciendo cierto personaje, le asocian un instrumento con su respectivo personaje de la obra, ¿no? El animal o Pedro, y se va viendo cómo van interactuando estos instrumentos de forma orquestal, Sí. mientras sucede lo que sucede. Vamos, por ejemplo, Nicky es el gato, el señor Vargas es el lobo, que es el que se los quiere comer a todos. Es Mm. decir, tiene mucho simbolismo cuando coge en ese capítulo aposta esa trama de De Pedro y el hecho, Lobo. ahora que mencionas el tema de los rusos, bueno, Sí. Vargas, que estaría interpretado por Gary Oldman, por cierto, Bueno, hay que decir, ¿no? Ya que es actuó como brutal. Drácula en su Sí, momento. De hecho, para mí esa película es la mejor que ha podido tratar al propio Conde. De hecho, es la más sí, fiel a, a la novela, sí. epistolar en este caso, porque hay un Mm. montón de cartas. Pero, vamos, yo creo que es la mejor tratada. Claro. Aquí tenemos un planteamiento diferente al al del salvaje oeste por el tema de los rusos. Aquí se nos plantea, claro, como en Siberia, en Rusia en general también Hay es un país mucha muy nieve. frío, lleno de nieve. Claro, hay un cosaco que aparece, bueno, el tío dice dice que él es como un cosaco, parecido por lo menos, el Mm, planteamiento vendría a ser un poco el mismo, pero ambientado a esta especie de mafia rusa que aquí aparece, ya que mm, hablábamos del tema de las mafias, donde se plantea una conversación en la que aparece Nicky y él. Creo que hay otro tío por ahí, además, que no recuerdo quién es, pero mm. que planteaba que, claro, que hacía falta mucha nieve para, de alguna manera, esconder tanta sangre vertida. Ellos hacían referencia a aspectos que habían ocurrido en Rusia en el pasado. Es decir, el pasado de los rusos es un pasado también muy violento, el de Sí. todas las naciones en general, pero es verdad que el de Rusia tiene una connotación muy negativa. No sé no sé si hacía referencia a algo muy concreto, no sé si se refería a lo mejor a las purgas de Stalin o a los gulags, no tengo ni idea de a qué se refería Puede exactamente, haber pero podría ser múltiples. cualquiera. Puede haber múltiples y a la vez. O a la Tú, Revolución de Octubre. Quiero claro, decir, puedes cogerte la Revolución de Octubre, si quieres, por ejemplo, a nivel zarista, pues como murió, por ejemplo, Rasputín, lanzándolo al Neva en este caso, lo cual hace mucha referencia al frío, no tanto a la claro, nieve, que estaría también presente. de algún modo que. Podemos coger la bandera comunista del momento de la CCCP o de la URSS, que es lo Sí. mismo, Ujú. era roja completamente, con sus iconos dorados. Y bueno, el caso es que es prominente o muy visible el color rojo. ¿Cuántos Sí, simbolismos podemos encontrar? Muchos. La muchos. sangre puede ser otro, los gulags, hay muchos. No, hay muchos. O sea, recordemos que realmente en el año en que esto está ambientado han pasado 19 años, 18 si nos ponemos a lo mejor un poquito técnicos, Mm. que la URSS desaparece. No es tanto, ¿eh? Por No, tanto, esta es que gente duró se ha mucho. criado, aunque haya sido en la última etapa, pero se ha criado en pleno sistema soviético. Sí. De hecho, recordemos que esto es importante tener en cuenta que en el momento en que desaparece la URSS, una buena parte del ejército se escinde. Sí, Un claro. ejército que es ideologizado, que estaba ideologizado, como en todos los regímenes totalitarios de cualquier tipo. ¿Qué ocurre con el caso de este tipo? Que muchos de estos llegaron a formar en otros países donde emigraron una mafia, es lo que se conoce como la mafia rusa. Ya era previa, la mafia rusa,
pero digamos que tiene una connotación de gente que ha soportado lo insoportable, que ha trabajado en el Ejército Rojo, que ha superado lo peor de la KGB, es decir, gente que puede soportarlo todo porque han sido prácticamente adiestrados para soportar todo el dolor, todo el sufrimiento posible que a un ser humano se le pueda dar. Sí, bueno, de hecho, claro, el ejército ruso, o por lo menos la parte correspondiente al espionaje, Sí, tiene muchísima fama, por sí, algo el será. KGB tenía bastante fama Claro. históricamente. Luego se darían, pues como has dicho, ha extinguido, ya no existe como tal el KGB en tal país, pero está la Stasi, está no sé qué, está... Y arrastran muchos elementos de haber estado en esa época. Claro, y en cierto modo, ciertos métodos que tienen, que son métodos bastante brutales y que además se nota que Vargas los utiliza sin ningún tipo de remordimiento. Claro, Es claro, decir, claro. la época soviética no es el oeste americano, ni de lejos, pero es verdad que supone un nivel de adaptación mental, social, político, económico, que es muy duro y que una Ya. vez tú sales de ese mundo a otro, claro, no puedes tampoco pretender salir de esto. Esto, por ejemplo, aparece muy bien reflejado en la escena de la bolera. Sí. Hay una Otra escena de la bolera que referencia, recuerda mucho al Gran Lebowski, que yo creo efectivamente. que representa una Ostras. especie de limbo Sí. en el que se encuentra uno de los cosacos que lo que hace él es, si recuerdas, ver a todas las víctimas a las que él ha asesinado. Él no puede pasar página porque esos fantasmas le van a perseguir siempre, como Ujú. diciendo, yo os he dado caza, pero es que en el más allá me vais a dar caza a mí. Claro. Y No, luego además, estaría Nicky, que de alguna manera ahí es donde ve cuál es el destino. Y el destino, de algún modo, es vengar a Ray, claro, que es su novio. su novio. Mm. Sí. No, y luego, fíjate, hablando de esa bolera, ese escenario, ya no es que solamente sea el mismo escenario, es que es el mismo fotograma, por así decirlo, ¿no? Cuando tú ves esa conversación que tiene Nicky con este hombre, cuando lo ves, por ejemplo, en el Gran Lebowski, Uh es -huh. el diálogo para luego acabar en el monólogo que vemos al final de la trama del Gran Lebowski. Sí. Es que es idéntico. Hombre, es un acto de revelación para Nicky, desde Claro, luego. claro, claro. Es un Así acto que, de revelación y que al final hace que Emmett, de alguna manera, con todo lo que ha pasado, que es verdad que lo ha pasado mal, pero hace que no se salga con la suya. Parece sí. que va a salirse con la suya, pero al final, en un giro de trama, vemos que esto no es así. Yo ahí reconozco que dije, vale, me gusta este planteamiento. La serie, o sea, la temporada, por tanto, me parece que está muy bien, pero claro, yo no sé si es mejor que la película. Yo creo que no. Es decir, yo creo que la temporada 1 e incluso la 2 pueden ser mejor que la película, pero yo creo que la temporada 3, aunque nos plantea aspectos interesantes venidos de otros países, Mm. porque, a ver, es verdad que esto se podría plantearse de muchas maneras, porque los Estados Unidos que conocemos, quienes lo pueblan no son los nativos americanos, Bueno, al que son inicio la sí. población originaria de esos territorios. Por tanto, técnicamente todas las cosas que pasan allí proceden de países o territorios que son extraamericanos. Claro. Ah, eso es una cosa muy interesante que dices, porque al principio sí es verdad que los nativos ocupaban, no sé, Todo. el 95%, vamos a suponer, con que haya unas pequeñas colonias, Sí, o más. He dicho 95 y me habré quedado corto. Pero claro, luego ya empieza como tal esa transición a la expansión americana, que las tienes las propias colonias, eh, y las colonias no tienen por qué ser británicas. Pues hay danesas, hay suecas, nórdicas por todos lados. sí. Eh, tienes pues la británica, la holandesa, irlandesas también habrá.
española habría en su momento, pero fue a pique. Bueno, de Irlanda no había nada, ¿eh? Tú piensas que Irlanda pertenecía En su al Reino momento, Unido. claro, Reino Unido. Pero también ha ido dejando mucha incidencia también, ¿no? Sobre Claro, pero todo en la la zona huella de es Boston. posterior. Tú piensas Posterior, que posterior, la posterior. huella es posterior en el sentido de que es cierto que cuando se produce el éxodo masivo que conocemos como se ha producido por la gran hambruna del siglo XIX de Irlanda. Claro. Pues eso haces bien en mencionarlo, porque yo, bueno, es verdad que sobre todo estos países que he dicho antes, Sí, se dan sobre todo en el 19, incluso China o Rusia podríamos hablar también. Rusia también le pasará lo mismo que a Irlanda, ya será sobre todo en el 20 y por los casos pues de ese KGB persiguiendo a gente rusa. Pero, sí. pues es que debido a problemas con el Estado, prefiero estar en Estados Unidos y trabajar como espía o hacer lo que sea. Sí. No es, de hecho, el primer caso que se da también, incluso en animaciones como pueda ser Spider-Man, también hay capítulos en los que se habla con elementos de la bomba atómica, por ejemplo, Mm. pero sí, son posteriores. Irlanda, por supuesto, ahí ya estaría como a lo mejor problemas del IRA, Ujú. que bueno, podría empezar, no, yo creo en el 19 no, 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 pero tú piensas, a principios del 20 sí. Podemos sí. estar hablando de 1910, 1900 algo, que ya está el IRA funcionando con el Sí, Sinn a ver, Féin. el IRA, digamos que encuentra su posibilidad de hacerse, digamos, fuertes ya en 1917, diría yo, que sería la fecha más o menos cercana. Es cierto que existe un nacionalismo irlandés muy fuerte desde mediados del 19, por lo que te he comentado de la hambruna Claro, que se produjo en la isla de Irlanda, pero es verdad que va a ser muy a posteriori. Ahí, por ejemplo, Alemania ayudará a independentistas irlandeses a conseguir, digamos, la independencia en plena guerra mundial con tal de debilitar a los británicos en pleno conflicto. mm, claro. Tardarán mucho en conseguir la independencia, es decir, hasta el 1923-24, creo recordar, que es cuando se firma, creo, el tratado por el cual se divide Irlanda en dos partes, Luego o sea, todavía no hace está la división completa. entre protestantes y católicos, Sí, y es hasta que conocemos hoy día, claro, o sea, la idea del IRA que había por aquel entonces, que era un ejército que había por aquel planteamiento que se rebela contra el poder británico, claro, no tiene nada que ver con lo que conocemos, que será el ejército republicano irlandés, como claro, grupo paramilitar, porque creo que la palabra que deberíamos decir no paramilitar. deberíamos soltarla por aquí, todos sabemos a lo que nos estamos refiriendo, pero creo que es peligroso soltar la palabra que empieza por T. Sí, entiendo. Bueno, Es decir, y no luego, sé si se bueno, podría decir, pero la, por si acaso yo no la digo. sí, entiendo. Bueno, Luego, temporada 4 que se suponía que tenía que estrenarse este lunes, pero que por culpa de la cuarentena no va a poder ser, ambientada en 1950, estado de Missouri, no tiene nada que ver con Minnesota, al es el menos de primer momento, cambio que han hecho respecto a la película o a las otras tres temporadas. al menos de momento, luego vamos a ver qué pasa entre Missouri y Dakota del Norte, ¿no? Sí, O supongo, o sea, Minnesota, algo, como algo decían pasará, allí, algo algo tendrá que pasará. pasar. Ambientada en 1950, es decir, entiendo que es el principio de todo, Bueno, o, ahí, o la reflexión que nos pretenden dar ya que será algo estamos de... hablando, ya que estamos hablando de 1950, la mafia tiene que estar muy presente. Es verdad que cuando tiene muchísimo, muchísimo poder, o al menos cuando tiene mucha, mucha fama, es en los años 20-30. Sí, Pero claro, la expansión de la mafia en Estados Unidos, ¿no? La Cosa Nostra, sí. eh, claro, en los 70 sigue, en los 90 bueno, ya empieza a decaer. De hecho, ya es a finales de los 70 cuando ya la mafia italoamericana ya pierde prácticamente su fuerza. Es cierto que en los 80 hay algún caso, pero Sí, pero yo creo que no... cuando cae, bueno, no definitivamente, pero cuando ya decae mucho más fuerte es entre los 80 y 90.
Y aún Sí, así seguimos teniendo a personajes como John Gotti, ¿no? Por ejemplo. sí, es verdad. Pero es cierto Pero bueno, que, claro, en esta época hay dos tipos de mafias, o por lo menos el planteamiento que se nos plantea es, tenemos a italoamericanos por un lado y tenemos a afroamericanos por otro. ¿Qué tienen en común? Que están dispuestos a hacer negocios con aspectos que el Estado consideraría ilegales. Dejémoslo ahí. hombre, si son la Eh, mafia, muy legales no van a ser. no, claro, a ver, se supone la mafia, es importante tener en cuenta esto, suprime una necesidad que el Estado te prohíbe. La venta Sí, de alcohol, por ejemplo, el juego, otras cosas que no se pueden decir, efectivamente, sí. etcétera, etcétera. Es decir, que al final la mafia es como un estado paralelo en el que te plantea, oye, puedes hacer esto, no hay problema, yo te lo hago, pero eso sí, a cambio de esto tú me vas a dar un Sí, tributo, un impuesto. Esto debería hacernos sonar un poco. Es decir, lo cual podría plantearnos, esto ya es como planteamiento filosófico, si un gobierno en el fondo es una mafia que está aceptada por la sociedad. Si el gobierno de un país es una mafia que está aceptada por la sociedad, esto ya habría que bueno, plantearlo. una cosa es, digamos, hacer un impuesto para el hecho de mantener el Estado a que el impuesto sea por motivo criminal, ¿no? Eso también habría Pero, que tenerlo en cuenta. sí, Pero pero si bueno, te das sí, sé por dónde cuenta, vas. tú no eliges un impuesto, es decir, los impuestos, si fueran voluntarios, se llamarían voluntarios. No, Es claro, cierto que de es hecho cierto que no es se verdad que no podría tienen llamar a. impuesto, pero ahí está. Claro, es decir, es porque alguien te lo impone, pero bueno, esto es un planteamiento que derivaría en un debate filosófico Amplio. bastante interesante, pero que no vendría a cuento. Claro, aquí tenemos el planteamiento de dos tipos de mafias muy distintas. Un planteamiento de, claro, la situación de cómo eran los negros en los 50, que todavía existía segregación racial. Imagino que tocarán esto, Seguro. el racismo de aquella época. No sé si se meterán de alguna manera introductoria porque todavía no surge los Panteras Negras, que puede salir. No, no, no creo que metan el tema del supremacismo negro, por lo menos no abiertamente. No, claro, digamos camuflado, porque como tal no ha surgido ese movimiento. Claro. Pero a lo que me refiero es eso, ¿no? Estamos hartos y no queremos que nos tratéis así y por eso, a pesar de que no se ha creado de momento, puede haber algo que vaya incidiendo poco a poco en esa futura formación. Claro. A eso me refería. Claro, luego ya en lo que son los años 40 y ya 50, que se supone que es la época que toca aquí, es cuando los italoamericanos se expanden por todo Estados Unidos. En algunos territorios más que en otros. Todos conocemos la trama de Nueva York y las cinco familias, pero es Sí, verdad que esto también se dará en Nueva Jersey, esto se dará en Las Vegas, sí. en California lo hará Mickey Cohen. De hecho, Mickey Cohen técnicamente es judío, pero no entiendo muy bien por qué también lo meten como un italoamericano. No sé si porque comparte ciertas cosas. Luego está la mafia judía, que también tiene sus quehaceres. Pues, bueno, los irlandeses, que también montarán su mafia. Y evidentemente, claro, nuestra idea de mafia, también aquí la culpa la tiene Scorsese, en cierto Ya. modo, entre otros, pero principalmente Scorsese, la idea de que los italianos van a generar una estructura al margen del Estado que va a ser la mafia, la Cosa Nostra, la familia genovese, y, entre otros. Los Bonanno, sí, Sí, una super o supraestructura. sí, que va a estar ahí y que de algún modo pues va a integrar principalmente a la población italiana o de descendencia italiana en Estados Unidos, que Bien. tuvieron que huir de allí por cuestiones del hambre, situaciones también complicadas que había en la Italia de principios del siglo XX. También muchos huyeron de Mussolini, esto es importante también decirlo. Sí, a lo mejor no los primeros, pero unos cuantos Muchos huyeron del serían fascismo porque acogidos. Serían acogidos. evidentemente
digamos, esta ideología, entre otras cosas, pues, entre otros, no plantean que haya competencia, digámoslo así, pues evidentemente muchos se vieron obligados un poco a largarse de allí. Habrá que ver luego también si meterán algún tema referente a Cuba. Ya ha salido, por ejemplo, con la segunda parte del Padrino. Y bueno, aunque no lo metan, digamos, tan a fondo, puede haber alguna noticia o algo que haga referencia a eso. Yo especulo que lo que va a pasar aquí es que se van a enfrentar ambas familias en Missouri y que al final solo quedará una. Yo entiendo que ese va a ser el planteamiento. Puede ser. Es decir, como hemos hablado de que en las películas en lo que son las 3 temporadas de Fargo se habla de la mafia, pero como subtrama, yo creo que aquí han querido darle como la trama principal, o al menos aparentemente parece ser que va a ser la trama principal. Muy Por tanto, si posiblemente. tenemos en cuenta que esto está así, entiendo que quien gana o quien se traslada a Fargo son los italoamericanos. Esto es lo que yo creo que pasará. Es muy posible, es muy posible. Bien porque ganan los otros o porque se hacen más fuertes allí y hay una facción a lo mejor que se va a Fargo, concretamente. Pueden darse, bueno, esta puede ser un punto de vista o que pierda como tal mucha fuerza los italoamericanos allí y se vean forzados a trasladarse. Está abierto, como ves, o sea que... Sí, o sea, es como un planteamiento como muy... Bueno, vamos a probar a ver qué pasa. A mí me da mucho miedo esta temporada, personalmente, porque no parece, al menos a priori, que se vea lo que es la estructura de trama que tienen las otras. Creo que es un riesgo. También es verdad que creo que es innovador porque no está contando la misma idea en diferentes épocas, es decir, o está contando diferentes historias, porque al final serían lo mismo, pero tiene que tener cuidado. Ya, bueno, habrá que ver luego qué relaciones haya entre los diferentes hilos argumentales. Y claro, si antes hemos visto que había un mafioso de origen indígena, nativo americano, Sí. también hemos visto una relación padre-hija y otras tantas, ¿no? Pues puede darse también otra relación de un antecedente o sea, de un personaje antecedente en un hueco, o sea, en una zona territorial distinta, como puede ser Missouri, Sí. hasta llegar a Dakota del Norte o Minnesota, como dicen aquí. Pero vamos. Sí, a ver, imagino que harán la conexión de por qué al final acaban pues eso, en Fargo, en la zona de Dakota del Norte, en Minnesota. Entiendo que la cosa irá por ahí. Luego, puede que haya otro nexo. Si te acuerdas, en Fargo se Sí. hablaba también en una escena, aunque sea puntual, pero es muy curioso, creo que era de un policía que acaba muerto, esto es en la película, con Sí, un mafioso y estaba hablando de las mezclas entre etnias, ¿no? sí, Las supuestas razas, en sí. definitiva. Yo no creo como tal, sino que habrán sido diferencias minúsculas dentro del ser humano, pero como tal una especie distinta no se va a dar. Es como si me dices un jaguar y una pantera negra. Ah, ¿qué ha cambiado? El color de piel, vale. Pues Sí, sigue funcionando realmente. igual, tal, sí. El genoma es 99,9 hasta el infinito Sí, igual. realmente es una Sí, cuestión de melanina, no del color de la melanina, no es una cuestión de diferentes especies, claro. son la misma especie pero diferentes razas. No, no, misma especie. Un distinto No, hombre, color una por la especie se puede melanina, dividir en pero razas. Eso, no, eso no. pasa en los animales. En este caso yo no lo veo así. Lo mismo puedes verlo en leones y el albinismo, pero en definitiva no deja de ser un león o no deja de ser un jaguar. Es decir, sigue siendo la misma especie o el mismo animal. Mm. Es verdad que no Bueno, a nivel individual.
Pero bueno, volviendo al caso, hay un Sí. momento en el que hay alguien secuestrado, ¿no? Puesto en la mesa, así, anudado, y a pesar de que acaba muerto, no deja de hacer referencia a estas mezclas de cuando los italianos se liaron con los negros, ta, 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 y posiblemente sea un pequeño hilo argumental de la propia película que tenga conexión con esto, ¿no? Es Mm, decir, ¿por qué los italianos tienen pelo negro y no lo tienen rubio? ¿Por qué? sí. Pues claro, esto se debe a las mezclas que haya habido a lo largo de toda la historia humana, Sí. ¿no? Y bueno, pues habrá gente rubia debido al haber estado no necesitar tanta melanina. Lo mismo que pues, sucede con la piel, pues sucede con el pelo o con los ojos, ¿no? Se dice también lo de los pelos, uy, los ojos azules. De tal manera, pues que ha ido cambiando ligeramente el genoma, haciendo que haya pelo negro, piel clara, ojos verdes y demás, y ese, digamos, era el discurso de cuando un negro se tiró a una chica italiana o no sé qué, no sé cuánto, y sea la excusa perfecta para meter también este hilo argumental. Mm. Vale, pues un poco ya ha planteado un poco lo que son las especulaciones de la temporada 4 y de lo que puede pasar. A ver, esto es un poco pronto quizás para hablarlo, pero ¿tú crees que habrá más temporadas? ¿O que acaba aquí? Uf, habrá que ver el cierre, eso es muy complicado. Es verdad que, como se dice, ya habrá que ver cómo enlazan esta. A lo mejor hay una quinta que luego se relacione con el hueco abierto de la tercera, pero tampoco le doy muchas más temporadas. Ya, es que yo también tengo esa sensación de que yo creo que vale, si quieren contar en la temporada 4 el inicio de esa subtrama de la mafia, me parece Claro. perfecto y me parecería un poco coherente también tratarlo. Por eso no me parece mal la idea de esta temporada. No, no, no. Pero es verdad que el enfoque es un poco lo que me desconcierta, porque no es lo que estamos acostumbrados. Es salir de la zona de confort, pero también es tirarse a la piscina sin saber si está lleno Llena o o vacía vacía, la ¿no? piscina. Ese es el problema. Ese es el problema que yo le veo, pero bueno. Yo creo que después de, a ver, depende de cómo acabe esta temporada, pero yo soy un poco amigo de extender las series hasta el infinito. Es verdad que una de las ventajas que tiene Fargo es la de series como American Horror Story o American Crime Story, es decir, que es una antología. Es decir, que cada temporada va por Puede ser. libre, aunque haya conexiones entre ellas. Esto tiene una ventaja, que es que tú puedes hacer muchas temporadas, pero también tiene una desventaja, que puedes hacer muchas temporadas. Es decir, Claro. la ventaja y la desventaja es la misma. Sí, pero bueno, yo prefiero que esté bien hilado, tenga, digamos, un antecedente fuerte y luego veamos qué antecedente tiene con la película o con las otras temporadas o incluso con ambas Sí. y luego ver, en caso de que haya quinta, cómo enlazan con ese final abierto que nos dejaron, Si lo hacen. si lo hacen, claro. Pero Eso es lo bueno, que no sabemos. ahí se queda, ahí se queda. Pues bueno, así un poco como conclusión, mi idea de Fargo vendría a ser la idea de una tierra baldía que está cubierta de nieve, que a su vez cubre la sangre de los criminales y de los codiciosos, además del dinero en algunos casos, Mm, que tras sí hay muchas historias distintas en diferentes épocas. Esta sí. vendría a ser un poco mi conclusión de la película y de las 3 temporadas hasta la fecha. Y luego, bueno, decir, ese humor absurdo y negro, ¿no? Con esa pigmentación rosa de por medio entre También, nieve y... también, es importante. El humor negro siempre será bienvenido en este canal. Muy bien, pues simplemente era eso. Vale, Así que sí, lo podemos dejar aquí. sí, poco más que añadir. Lo de siempre es dale a like si os ha gustado, compartir y suscribiros al canal, importante, Escribir. por favor.
Y recordar que está abierto a todos, no hay Sí, sí, problema. eso por supuesto. Si tenéis alguna idea de posibles programas que podamos hacer en un futuro, dejarnos los comentarios, cualquier curiosidad, cualquier referencia, por favor, planteárnoslo en los comentarios, siempre con educación, eso sí que lo exigimos y lo pedimos. Así que poco más que agregar, espero que todo os vaya muy bien y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo a todos. Chao.